No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 12 de junio del año 2019. Yo comienzo por pedirles disculpas por mi ausencia el día de ayer. No hubo Agárrate porque tuve que atender un problema familiar y pues por eso ni siquiera nos dio tiempo de avisar. Pero bueno, aquí estamos otra vez con todo para llevarles a ustedes la información más importante y el análisis de todo eso. Además, el día de ayer, que era martes de Nitu Pérez Osuna, lo trasladamos para hoy, así que por esta semana Nitu va a estar el miércoles, es decir, hoy con nosotros. Antes de comenzar con la agenda del día, que bueno, como no estuve ayer, voy a tener dos segmenticos solita con ustedes, poniendo en contexto todas las cosas que han venido ocurriendo todos estos días. Primero, hablando de familia, les quiero recordar que el domingo es el Día del Padre, que siempre como que desplazamos, el Día de la Madre lo celebramos como más y el Día del Padre así como que, aquí en Factores de Poder se celebra más el Día del Padre porque hay un montón de papás y una sola mamá que soy yo. Así que, hablando del Día del Padre, O'Reilly Auto Sales tiene una oferta buenísima por el Día del Padre. Con la compra de tu vehículo te van a regalar $500. O sea, tremendo regalo, $500 con la compra de tu vehículo sin importar si es pagado a crédito o si lo vas a pagar al contado. Además te van a regalar 2 lavados del carro, 2 cambios de aceite y además una garantía de 3 meses en el motor y en la transmisión. Así que no te peles esta oferta del Día del Padre de O'Reilly Auto Sales. Sal corriendo a O'Reilly Auto Sales porque ahí vas a ver, tienes que estar ahí en el sitio para que veas las maravillas de vehículos que tienen para el Día del Padre. $500 de regalo. Bueno, vamos a comenzar por el final, es decir, por lo que ha sido noticia el día de hoy, pero nos vamos a ir como un poquito más hacia atrás en lo que ha venido pasando desde los últimos días de la semana para acá, ¿no? Siendo hoy miércoles, la mitad de la semana. Vamos a comenzar con la carta de María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arria. La carta que los 3 dirigentes le han enviado al presidente encargado Juan Guaidó. Es una carta muy extensa, pero yo creo que tenemos que leerla y algunas veces a la gente le da flojera leer, por eso yo la voy a leer para ustedes mientras la ponemos en pantalla, porque no tiene desperdicio y cada una de las frases y de los párrafos contenidos en esta carta es sumamente importante y ojalá el presidente encargado Juan Guaidó le haga un poquito de caso a la carta o por lo menos le responda, porque no se trata de cualquiera que está tratando de hacer algo o de proponer algo. Se trata de 3 dirigentes muy importantes como Antonio Ledesma, María Corina Machado y Diego Arria. Vamos a leer la carta. Estimado presidente, lo saludamos muy cordialmente con ocasión de hacerle llegar los planteamientos que formulamos a continuación. 1. Le ratificamos nuestro más pleno respaldo en su condición de presidente encargado de la República, que ejerce de acuerdo con el artículo 233 constitucional en cumplimiento de la ruta estratégica aprobada por la Asamblea Nacional en el Estatuto para la Transición hacia la Democracia y expuesta por usted ante el país, resumiéndola en sus 3 fases. 1. Cese de la usurpación. 2. Gobierno de transición. 3. Elecciones libres. Este apoyo es pleno con vistas a lo anterior y en el mismo espíritu unitario dentro del cual lo respalda la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
a saber, por su compromiso con la estrategia señalada, cuyo propósito es, dentro de un marco constitucional y en el menor tiempo posible, derrocar el Estado criminal que nos oprime. 2. Dentro de dicha estrategia, que se fundamenta en la naturaleza criminal del enemigo a derrotar, lo primero y central, de manera única e inmodificable, como lo reza el Estatuto alrededor del cual confluyeron todas las fuerzas que integran a la Asamblea Nacional, es el cese de la usurpación. Ella no admite ninguna forma de convivencia o connivencia con las mafias de la corporación criminal en que se ha convertido el Estado venezolano. De allí que el nuevo diálogo en Noruega, avalado por la corporación criminal encabezada por Nicolás Maduro y sus socios, pues les sitúa en paridad moral con el gobierno legítimo que usted representa, resulta inexplicable para el país, sobre todo dada la posibilidad de que de un pacto con el crimen organizado surjan unas elecciones democráticas, entre comillas, que se celebrarían bajo su dominio. Nuestra legítima exigencia, presidente Guaidó, es que usted, en ejercicio de su autoridad y de su deber como legítimo presidente de todos los venezolanos, por respeto a la dignidad de nuestro pueblo, cancele y cierre de manera definitiva, sin dejar espacios para las suspicacias, esta negociación opaca y dañina. Número 3. Usted, señor presidente, ha insistido en repetir que, frente al régimen, todas las opciones están sobre la mesa. En realidad, sobre la mesa queda una sola y única opción real. Esa opción es la fuerza, entendida como la combinación apropiada de la fuerza institucional de la Asamblea Nacional, de su presidencia interina y del TSJ legítimo, con la fuerza de la movilización organizada de los venezolanos y la fuerza de una coalición internacional leal que coopere con nosotros en la tarea de desalojar al narcoestado imperante, liberar a Venezuela y reconstruir la República. Le pedimos que asuma esta realidad, que con base en esta decisión que es suya, propia e intransferible como encargado de la jefatura del Estado y del Gobierno, concentre su esfuerzo en construir esa alianza internacional necesaria, hoy dispersa y atomizada, y convocar al pueblo a apoyar esa única opción. Tenga la seguridad de que el pueblo venezolano, las principales democracias del hemisferio y la mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, ajena a las complicidades de un alto mando controlado por el G2 cubano y coludido con el conglomerado criminal que tiene a Maduro como su fantoche mayor, van a responder a ese llamado si es coherente y consistente. 4. Usted sabe que la habilidad propagandística de los rusos y los cubanos intenta fijar una narrativa de que lo expuesto sería, así, una invasión militar difícil de ejecutar y de efectos inciertos, aún después de derrocado el régimen, arguyéndose la existencia de fuerzas contrarias que resistirían, generando problemas de violencia incontrolable e ingobernabilidad. Pero usted y nosotros sabemos que esa es la leyenda cubana de ocasión e históricamente recreada en todas las experiencias criminales en las que se ha coludido. El pueblo venezolano está profundamente unido en su dolor, en sus urgencias, en su reclamo de trato humano y digno, en ese más de un 90% que rechaza a la narcotiranía. El grueso de nuestra propia Fuerza Armada Nacional, sin los controles cubanos, se pondría del lado del pueblo y la Constitución en un país que, como el nuestro, en buena hora no tiene problemas étnicos, ni religiosos, ni interregionales y que ha mostrado en distintos momentos de su historia una formidable capacidad para asumir y superar con éxito sus transiciones políticas. 5. Este pueblo, presidente, que ha hecho todo cuanto puede y aún hará mucho más por su libertad, no podrá, sin una acción internacional decidida, real y a tiempo, sacudirse al yugo criminal que lo azota y lo mantiene bajo secuestro. Pedirle que por sí solo rompa las cadenas de los secuestradores que lo someten es una insensatez, que comprenden perfectamente nuestros verdaderos aliados en el hemisferio. Usted lo sabe y es consciente de ello. Invoque el respaldo, en particular de nuestros vecinos Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas holandesas, quienes sí saben, porque también lo sufren, que nuestro problema es también un problema de ellos y del hemisferio, y que el cáncer de la violencia, la pobreza, la droga, la corrupción y el terrorismo que nos azota en Venezuela tienen capacidad para infectar y desestabilizar, como ya ha comenzado a hacerlo, a toda la región, si no es erradicado en su origen y epicentro, que es, trágicamente, la patria de Bolívar. En los términos expuestos, apreciado presidente, le reiteramos nuestra solidaridad y los votos por su éxito, que será el éxito de Venezuela entera.
Usted es el presidente legítimo de todos los venezolanos y como tal se debe a ellos, por encima de las directrices de cualquier partido o combinación de partidos, incluyendo el suyo. El artículo 233 constitucional provee la figura del presidente encargado y no esa suerte de gobierno colegiado, no explícito ni regulado que ha funcionado estos meses. Cordialmente, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arias. Bueno, fíjense, de esta carta yo creo que hay dos cosas básicas e importantes. Una, bueno, toda la carta, eso es un documento. La carta es un documento realmente, ¿no? Pero lo primero es que le piden cerrar el tema de Noruega. Cerrarlo es no hablar más de Noruega y no intentar seguir en el diálogo en Noruega. Porque es que se está diciendo, y eso está en todas partes, que lo de Noruega continúa. Pero la frase final en la que le piden gobernar él y no que sea un gobierno colegiado, es decir, deslindarse de una vez de estos partidos políticos que parece que estuvieran haciendo gobierno con él. Incluso de Leopoldo López, que parece que fuera el que está gobernando en lugar de Juan Guaidó, que es el que está designado por ley y por la Asamblea Nacional y por todos los venezolanos. De manera que esta carta es sumamente importante si la sumamos al tuit, al hilo que ha publicado el senador Marco Rubio, en el que además demuestra que entiende perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela y la posibilidad de que a través de un diálogo o de unas elecciones se resuelva el tema. Vamos a colocar en pantalla el hilo de Marco Rubio y yo se los voy a leer en español. 1 de 5. El problema con negociar, entre comillas, con el régimen de Maduro es que el régimen está dividido en al menos 3 grupos rivales, 2 de los cuales no tienen interés en unas elecciones libres. 2 de 5. Los de línea dura castrista como Maduro y Jorge y Delcy Rodríguez quieren convertir a Venezuela en otra Cuba. Nunca estarán de acuerdo con dar pasos hacia la democracia porque eso contradice la economía centralizada y el gobierno unipartidista que quieren imponer. 3 de 5. Los insiders, es decir, el entorno cercano como Padrino, Cabello y el Aizami, cuidan el dinero, no la ideología. Quieren a Maduro fuera porque es incómodo e incompetente, pero tampoco quieren una democracia real. Quieren reemplazar a Maduro con un insider, es decir, con alguien del entorno que los proteja a ellos y al rol fundamental de los militares. 4 de 5. Los políticos del PSV como La Cava y Héctor Rodríguez solo quieren que Maduro salga. Este grupo podría estar abierto a negociar elecciones porque creen personalmente que las pueden ganar y quedarse en el poder, pero no tienen poder real y no pueden ejecutar ningún acuerdo que negocie. 5 de 5. Una transición negociada hacia la democracia sería ideal, pero Maduro nunca aceptaría ir a elecciones. Y aunque el entorno, Padrino, Cabello, etcétera, saben que Maduro está perdiendo la habilidad y posibilidad de proteger sus intereses, las negociaciones perderán su momento hasta que rompan con él y acepten elecciones libres. Fíjense, aquí se está hablando, Marco Rubio ha sido quizás históricamente el gran aliado de las fuerzas democráticas venezolanas, el que estuvo claro desde el principio. Estamos hablando del gobierno de Obama, porque es que ya cuando yo llegué aquí estaba Obama en su primer gobierno, después vino el segundo, ahora es Trump y todavía tenemos el chavismo instalado, ¿no? Desde el principio, uno de los que se mostró claro con el tema de Venezuela fue sin duda alguna Marco Rubio y ahí está lo que ha publicado. Una explicación además que es un diagnóstico de cómo es la situación interna en el chavismo, ¿no? En el oficialismo, por llamarlo de alguna manera. Fíjense, digamos, estas dos posiciones juntas, si uno las coloca una al lado de la otra, yo creo que no habría quizás que buscar como más ratificación, además de la posición prácticamente unánime del pueblo venezolano de que no se siga negociando con el régimen y de que no se debe hablar de elecciones. Pero Nicolás Maduro le da el sello. Cuando declara, vamos a escucharlo, que ni por las buenas ni por las malas la oposición va a llegar al gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro.
Tenemos que dialogar para que ellos vengan a la Constitución y se alejen del golpismo, porque la oposición está en el golpismo. La oposición quiere dar un golpe de Estado en Venezuela. Y se lo juro que no podrán, no volverán ni por las malas ni por las buenas. Aquí habrá revolución para largo en el siglo XXI. Fíjense, cuando hay alguien en el poder que habla de esa manera, hay que sacarlo por la fuerza. Es que cuando alguien dice que ni siquiera que ganen elecciones, porque prácticamente eso es lo que dice, ustedes van a gobernar, a ese personaje, a ese sistema, hay que sacarlo por la fuerza. Aquí hay otro video que no lo tenía previsto en este guión, acerca de que Maduro se refiere al diálogo, creo que fue el día de ayer, y dice, tenemos que dialogar para que ellos se alejen del golpismo. Vamos a verlo. ¿Es este mismo? Ah, bueno, fíjense, cuando hay alguien del otro lado de una negociación que habla de esa manera, porque a eso tenemos que sumarle, que eso tampoco lo tengo aquí porque fue a última hora, que el TCJ hoy allanó la inmunidad de otros 2 parlamentarios. Eso no lo tengo aquí colocado, no sé si lo tenemos para ponerlo en pantalla. Tomás Guanipa y José Guerra. Allanada su inmunidad, el desmantelamiento de la Asamblea Nacional. Eso está ahí, pues en camino, ahí lo tenemos para ponerlo en pantalla. 2 diputados más, con inmunidades allanadas, con su inmunidad allanada. ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo se negocia con un régimen que está actuando de esta manera, desmantelando la única institución legítima? Porque eso es como que, ponme aquí en pantalla como para explicar un poquito el asunto. Está Juan Guaidó aquí y abajo, haciéndole base, dándole quizás piso político, están los diputados porque se trata de una institución. Y él es presidente encargado porque es presidente de una institución, porque encabeza esa institución. Cuando le quitas todo lo que lo soporta abajo y lo vas sacando, hay un juego, por cierto, por ahí que va sacando la ficha, bueno, al final Guaidó se derrumba. Así que aquí hay que, cuando hablamos de los tiempos, estaba escuchando el otro día a Fabiana Rosales diciendo que bueno, que no se puede presionar, que no hay que apurarse porque los tiempos internacionales no. Aquí hay algo que no termina de cuadrar y es que desde el comienzo los aliados internacionales dijeron nosotros vamos a respaldar, prácticamente dijeron respaldamos la intervención, eso nunca se pidió. El argumento por el cual ellos basan que no hayan solicitado la intervención es que supuestamente no iba a haber respuesta. Entonces hay que explicar que la comunidad internacional mintió desde el principio. ¿Eso era así o fue que la comunidad internacional retrocedió en un punto en el que vio aquí hay unos compromisos que no se están cumpliendo? Bueno, definitivamente las cosas están así, porque y todas estas declaraciones surgen con motivo de que precisamente se está hablando de que el diálogo en Noruega continúa. Lo que le pide Antonio Ledesma, María Corina Machado y Diego Arre a Juan Guaidó es cierra Noruega, que se acabe eso, que no se toque más el tema del diálogo. Pero aquí estuvo el fin de semana y aquí estuvo ayer. Yo digo fin de semana porque como ayer no trabajé, pienso que fue el fin de semana. Luis Florido. ¿A qué vino Luis Florido? A Florida. ¿Qué hace Luis Florido aquí? Al regreso vamos a hablar de eso y de las campañas sucias, que son además campañas financiadas con muchísimo dinero que intentan desde ya bloquear a quienes siempre hemos dicho que con elecciones no se sale de ese gobierno. Las campañas sucias están recibiendo muchísimo dinero y yo diría que en algún punto funcionan. ¿Y ustedes saben cómo funcionan? Cuando a usted le llega una cadena de WhatsApp que ni siquiera tiene firma y usted la distribuye, la manda, la comenta. Así es que funciona y para eso hay mucho dinero, sobre todo en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Porque con Twitter no pueden, porque Twitter es abierto a la opinión y no todo el mundo es tan bruto y no todo el mundo es tan inconsciente. La mayoría de los ciudadanos venezolanos tienen conciencia y saben exactamente lo que está pasando y lo que podría pasar si se convoca a unas elecciones sin condiciones, porque obviamente no hay manera con
un régimen encabezado por un tipo que dice, no, ni por las buenas ni por las malas, no hay manera de salir con unas elecciones. Vamos a ir a un corte, al regreso. Seguimos con estos segmentos solos, ustedes y yo. Primero quiero recomendarte que si andas por Hialeah, la ciudad que progresa, por aquí estamos cerquita de Hialeah, y te encuentras con el Westland Mall o estás paseando por el Westland Mall, bueno, no comas en otro lugar que no sea Mini Bistro. Realmente la comida de Mini Bistro es deliciosa. Por ahí viene hoy el teacher Andy Sarandi y lo vamos a invitar a comer a Mini Bistro porque es muy rico. Las arepas son las mejores de Miami porque te las hacen en el momento. Tienen unos rolls, unos sushis que son realmente deliciosos. Yo les recomiendo el Guantánamo, que es el sushi dedicado a la comunidad cubana. Todo es muy rico en Mini Bistro, te lo recomiendo. Están en Westland Mall, aquí en Hialeah. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.